El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó el análisis de las impugnaciones formuladas al decreto por el que se reformaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial Local el 2 de junio de 2022. El Pleno determinó que la desaparición de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización y la asignación de sus funciones a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y de Fiscalización del Instituto Electoral no violan su función fiscalizadora. El proyecto propone declarar infundados los conceptos de invalidez en los que se sostiene que el Instituto Electoral de la Ciudad de México requiere de un órgano permanente con autonomía técnica y de gestión a efecto de realizar la fiscalización de recursos en el ámbito local y, en su caso, atender la delegación que eventualmente pudiera efectuar el Instituto Nacional Electoral en términos de lo dispuesto en el artículo 41, base quinta, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal. Del decreto impugnado se advierte que las atribuciones de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización, señaladas en el artículo 108 derogado, fueron trasladadas y no eliminadas en su totalidad a la ahora Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización, lo que no implica que el Instituto Electoral de la Ciudad de México no pueda cumplir con las facultades de fiscalización que eventualmente le pueden ser encomendadas por el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El Pleno estableció que los artículos segundo y cuarto transitorios del decreto no violan el principio de irretroactividad de la ley, sino que se trata de normas de tránsito que tienen por objeto establecer plazos para la adecuación de la estructura del organismo, además de que, por lo que se refiere a su presupuesto, no existe impedimento para que éste pueda ser modificado. Estas disposiciones dan al Consejo Electoral del Instituto Electoral un plazo de 91 días naturales para adecuar su estructura orgánica y funcional. En esta sesión, al analizar una controversia constitucional promovida por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Pleno reiteró los criterios establecidos en las acciones de inconstitucionalidad previamente resueltas y validó las disposiciones relativas a la incorporación a los artículos 33, 36 y 59 de los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, así como de proporcionalidad y razonabilidad en las remuneraciones de los servidores públicos. Se puntualizó que estos principios constituyen reglas transversales a la administración pública que derivan de lo dispuesto en los artículos 127 y 134 de la Constitución General, por lo que al hacerlas patentes para el Instituto Electoral local no implican una intromisión en su autonomía o atribuciones. Se puede advertir que el principio de austeridad válidamente encuadra en los principios mencionados, por lo que la incorporación a nivel local de ese principio resulta compatible con lo que establece el artículo 134 de la Constitución Federal. El Pleno sobreseyó por lo que se refiere a las modificaciones a la estructura orgánica de la Contraloría Interna, al determinar que este órgano de control goza de autonomía técnica y de gestión respecto de la fiscalización de los ingresos y egresos del Instituto Electoral, además de que no existe concepto de invalidez al respecto. Sobre las modificaciones a la estructura orgánica de la Contraloría Interna, estoy de acuerdo en sobreseer respecto del artículo 103, pero solo por lo que hace a la falta de un concepto de invalidez en específico. No comparto la afirmación de que el Instituto Electoral local esté impedido para defender la esfera de competencias de la Contraloría, pues que tenga autonomía técnica no implica que sea un órgano independiente del Instituto Electoral. El Pleno validó las disposiciones relativas a la modificación de la estructura del instituto local y la reasignación de funciones específicas que desempeñaban las áreas que el decreto ordenó suprimir y precisó que no afectaron la autonomía y las facultades del instituto para decidir de forma independiente. Poder Informativo, José de Jesús Cruz y Baja.